Muy buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. Vamos a compartir la palabra del Señor. Luego de este hermoso tiempo donde podemos cantar, donde podemos pensar, dirigir nuestra atención, nuestra mente hacia este Dios eterno, este Dios que realmente nuestra alma se maravilla cada vez que podemos entonar hermosas canciones que nos llevan a pensar en Él, Vamos a ir, un texto muy conocido, vamos a ir Salmo 23. Conocemos muy bien este Salmo. Versículo 1 dice: Jehová es mi pastor. En esto vamos a pensar en esta mañana. Algo más. Como bien se ha dicho, termina hoy, este es el último domingo de este año 2024, ¿no? Y desde este lugar no podemos hacer otra cosa más que compartir lo más preciado que tenemos, que no es ningún bien material, no es algo económico, sino es la Escritura, la palabra del Señor, porque es lo que ha traído verdaderamente plenitud, satisfacción, esperanza, y ha traído paz y el verdadero regocijo a nuestra alma por el mensaje que en ella se encuentra, ¿no? En la Escritura. Y este es el mensaje más maravilloso. No habrá libro que pueda compararse. Hoy sabemos que cuando uno va a una librería o busca recursos de autoayuda, de cómo emprender, el secreto para lograr tal cosa, o cómo en 5 pasos alcanzar cual logro, bueno, está lleno, está plagado, ¿no? Pero ningún libro se comparará al mensaje de que es la Biblia. Ningún mensaje será tan importante para tu vida, tan trascendental para tu vida, que el mensaje de la Escritura, porque es el mensaje de Dios, es la palabra de Dios. Por eso este libro ha sido preservado por Dios por siglos y siglos. Ha enfrentado persecución, ha enfrentado terribles, ¿no es cierto?, persecución donde se ha intentado eliminar, pero la palabra de Dios no puede ser eliminada porque es la palabra de Dios, ¿no? Y precisamente ese tipo de hechos ha logrado que más se dé a conocer la palabra, este mensaje. Así que no podemos hablar otra cosa que no sea de lo que nos habla y nos enseña la Escritura. Y si usted está en esta mañana aquí, no es porque solamente alguien la haya invitado, sino porque Dios quiere que escuche este mensaje. Dios quiere que usted pueda encontrarse con el autor, ¿no? Con el que de su propio corazón y de su mente ha volcado este mensaje para nuestras vidas, y es nuestro Dios. Y este Salmo 23 es un salmo de David, como bien sabemos, y comienza diciendo: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Y esto encierra muchísimo, muchísimo para nuestra vida, muchísimo en lo que podemos pensar, muchísimo en lo que podemos reflexionar. Y esto acá habla de una relación. Describe en un ejemplo gráfico lo que es una relación entre este Dios eterno, soberano, el Dios de la Biblia, y nosotros, los seres humanos. Y lo pone en este contexto de un pastor, y el pastor que hace, cuida, ¿qué cosa? Ovejas, ¿no? Y la verdad que ha sido muy sabio Dios, a través de esta imagen preciosa de un pastor y sus ovejas, hablarnos tanto a nuestra vida, ¿no? Y a lo largo de la Biblia, desde el principio, podemos ver a Moisés cuidando ovejas, ¿no? Cuidando ovejas. Y conocemos las historias, y no conocemos quizás tanto de la Biblia, la hemos visto en alguna película y sabemos lo que hizo Moisés, ¿no? Qué significado y qué profunda enseñanza práctica ha tenido el pastoreo de ovejas después de desempeñar una gran tarea, útil, eficaz, ¿no?, en los planes de Dios. También nos acordamos de José, ¿no?, de José, que también
apacentaba, dice la Escritura, apacentaba las ovejas, ¿no? Y sabemos que también lo que nos enseña la Biblia acerca de José. No podemos detenernos en cada uno de estos relatos preciosos para nuestra vida. Pero también vemos a David, ¿no? Al autor de este salmo, ¿no? Cuando hablamos de la Escritura decimos, bueno, pero habló Dios, habló David. Bueno, lo que pasa es que Dios hablaba a través de aquellos hombres y mujeres que le conocían, ¿no es cierto? Y, bueno, David derrama su corazón y expresa la voluntad de Dios, desprendida de su propia experiencia, de su propia relación, de su propia intimidad con este Dios grande, con este Dios creador, con este Dios soberano, ¿no? Y vemos acá a David, ¿no? Que también pastoreaba, cuidaba las ovejas de su padre. Y Dios lo llamó para una tarea, ¿no? Pero también surge una gran tarea, sabemos que David, los chicos, con su onda, ¿no es cierto?, venció a un gigante y luego fue un rey. Fue perfecto, no cometió errores y muy graves. Pero dice la Escritura que David tenía un corazón conforme, ¿no? Conforme al de Dios. Y quería decir que era perfecto, no, de ninguna manera, pero era un corazón que temía a Dios, era un corazón que le conocía a Dios. Y transitó las alturas y transitó las profundidades. Pero de ninguno de los dos extremos no sacó provecho para conocer y profundizar en su relación con este Dios vivo y verdadero. ¿Qué es lo que busca Dios? Restablecer una relación con el hombre, con la mujer, ¿no? Una relación que fue cortada, que fue destruida por causa de lo que nos dice la Biblia, por causa del pecado, ¿no? Por causa del pecado. Y cuando hablamos de pecado, no solo hablamos de mentir, de robar, de matar, hablamos de una inclinación natural que posee todo ser humano desde que nace a hacer lo malo, ¿no? A ser desobediente. ¿Por qué será que podemos decir que siempre nuestro corazón se inclina más fácilmente a lo malo, ¿no? A lo malo. Y nos cuesta refrenar. Aún podemos considerarnos buenas personas, buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, pero interiormente no podemos negar delante del Señor que nuestro corazón siempre se inclina a lo malo, a un pensamiento, a una palabra, a una actitud, porque desde que nacemos a nuestros hijos nadie le ha enseñado a ser desobediente, ¿no es cierto? Nosotros que somos padres, ¿quién le enseñó a su hijo a ser un desobediente? ¿Alguien le enseñó? ¿Puede levantar la mano? No, nadie. ¿Y por qué lo es? Porque es algo propio de la naturaleza del ser humano, ¿no? De nuestra naturaleza pecaminosa caída, que en un momento desde el Edén, cuando Adán y Eva allí desobedecieron a Dios, se escondieron de Dios, bueno, allí el pecado entró y se cortó esta relación. Y Dios desea desde el principio restablecer esta relación. Y es una preciosa imagen lo que Dios nos muestra a través de poder entender un poco más lo que David aquí estaba diciendo. Jehová es mi pastor, ¿no? Jehová es mi pastor. Y cuando hablamos, bueno, de un pastor, hablamos de alguien que cuida, que alimenta, que guía, ¿no? Que gobierna, que también corrige, ¿no? Que también corrige. Y allí podía verlo David, no utilizó desde su propia experiencia como pastor, desde su propia vivencia como pastor, él puede ver a este Dios soberano, a este Dios eterno, de esa misma manera, como aquel pastor que cuida a sus ovejas, cuida dando dirección, corrección, alimento, ¿no es cierto? Allí está ese pastor. Que me hacía acordar que también parte de un oficio. Estos días recordábamos acerca de un centurión que aparece allí en la Escritura, en Mateo capítulo 8, y hablaba y se encontraba, tenía un siervo que necesitaba ayuda, ¿no? Y él acude a Jesús, ¿no? Acude a Jesús, ¿no? Y se presenta delante de Jesús pidiendo ayuda por su siervo, ¿no? Por su siervo, y Jesús lo ve y dice, bueno, yo te voy a ayudar, ¿no? Inmediatamente, y este centurión le dice, sí, ¿y por qué? ¿No? Y porque yo soy un centurión que tengo gente a mi cargo y yo le digo a mi gente, ven,
y esa persona viene, yo le digo a mi criado, anda, y esa persona va y hace lo que yo le pido. Cuando leía esto me hacía acordar a ese centurión, porque él ve en Jesús lo mismo, ve toda la autoridad, ve todo el poder para decir a ese siervo, a ese hombre que estaba allí enfermo, levántate, y ese centurión sabía que Jesús lo podía hacer. Porque él tomaba de su propia experiencia, él decía, ¿cómo yo puedo, siendo un hombre, ¿no es cierto? Tengo autoridad, tengo control sobre esa persona, le digo, ven y haz esto, y lo hace. ¿Cómo no lo va a hacer este Dios? ¿Cómo no lo va a hacer Jesús? Si Él es el Señor, si Él es el Señor. Y me acordaba acá también me hacía reflexionar en eso y pensaba en David, ¿no? Y David, de su propia experiencia, de ese amor por sus ovejas, de ese cuidado, dice que David no tenía temor ni a un oso ni a un león, ¿no? Él defendía a sus ovejas a costa de su propia vida, a costa de su propia vida. Él no tenía inconveniente en poner su vida para defender lo que era lo más preciado para su vida, sus ovejas. Y ve al Señor de esta misma manera, y lo llama y le dice, Jehová es mi pastor. Qué preciosa imagen, ¿no? Qué preciosa imagen. Podía ver en Dios, en este Dios, todo lo que Él hacía por sus ovejas y mucho más, ¿no? Podía ver en este Dios lo que Él era para su oveja, pero mucho más, ¿no? Porque Él se consideraba una oveja de este pastor. Es precioso cuando aprendemos este concepto a través de aquellos que cuidaron, ¿no? Que aquellos que cuidaron ovejas y pudieron luego llevar a cabo enormes tareas, guiados, edificados, fortalecidos por este Dios eterno, por este Dios soberano, por este Dios creador. Por eso David conoce bien, ¿no? Bien este oficio y puede, a través de su propia experiencia y su propia vivencia, de lo que significaba él como pastor, de lo que hacía él como pastor diariamente para cuidar a sus ovejas, poder ver a este Dios soberano como ese pastor, ¿no? Supremo, perfecto, sin errores, que podía guiarlo, que podía cuidarlo, que podía proveerle lo que su alma necesita. Fíjense que este pastor, como David, seguramente pensaba y veía sus ovejas, ¿no? La mirada de sus ovejas. Veía esa ovejita que pasta, pero que no ve muchas veces el peligro, que está allí indefensa, ¿no? Que está allí indefensa frente al lobo, frente a los distintos animales que la ven solamente como una presa. Me imagino a David poniéndose en ese lugar y tratando de entender cómo veía la ovejita su persona, ¿no? Me imagino la oveja cuando ve a aquel que lo defiende, la oveja cuando ve a aquel que lo alimenta, cuando ve a aquel que la protege, que la cuida, que la ama y que está dispuesta a dar su vida. Yo no sé, yo me imagino que la oveja debe entender esto, ¿no? Y ve a su pastor y lo ve como el todo. Ve como a su pastor. Me imagino la oveja cuando llega el atardecer y su pastor lo llama y viene la ovejita y dice, bueno, el pastor aquí ha entrado al redil y está la ovejita allí y ve que su pastor se ponía allí en la puerta, ¿no? Impidiendo que entre cualquier peligro, ¿no? Y me imagino ver a David de esta misma manera, levantando su mirada hacia los cielos y uno lo lee, tal vez lo leemos tan fríamente, ¿no? Pero me imagino la expresión, el rostro de David cuando él puede expresar estas palabras. Jehová es mi pastor. Tanto significado, tanta profundidad, para 4 palabras, ¿no? Para 4 palabras. ¿Qué dice Isaías 40, versículo 28? Dice, ¿no has sabido, no has conocido que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, ¿no? Muchas veces cuando nos encontramos
en situaciones donde entra el temor, la desesperanza, la angustia, donde llega la tristeza, donde llega el temor, ¿no? Esta palabra resuena en nuestros corazones, ¿no? ¿Has sabido quién es el Dios eterno? Veo a este David conociendo quién era su Dios eterno, por eso lo puede llamar pastor. Qué importante es conocer, queridos hermanos, qué importante es conocer quién es nuestro Dios. Qué importante es a la luz de la Escritura poder conocer quién es nuestro Dios. Qué importante es a la luz de la experiencia personal. Yo no sé cómo estás enfrentando cada una de tus vivencias. ¿Cómo estás enfrentando tus problemas, tus dificultades, tus temores? ¿Involucras a Dios allí? Porque no hay despropósito alguno en lo que Dios permite en nuestra vida cuando hay un corazón que le busca, cuando hay un corazón que quiere verle más a Él. Muchas veces es necesario. No veremos a Dios más claramente. Es como, hoy los jóvenes no van a entender nada, pero antes uno sintonizaba, ¿no? Había una ruedita en la radio o había una ruedita en el televisor que uno sintonizaba, movía una antena, ¿no? Y la señal aparecía ahí, ahí, pará. Le gritaba uno de abajo al que estaba arriba en la antena. Ahí se ve. Y chocho frente al televisor blanco y negro. ¿No? Ustedes no, los jóvenes, bueno, contentos ahí. Bueno, así es la Escritura. La Escritura muchas veces, queridos hermanos, si nosotros no estamos con nuestra antena buscando sintonizar, entender, dejamos de conocer a este Dios. Dejamos de descubrir a Dios en nuestra vida real, en nuestra vida práctica, en las cosas que nos suceden, en las cosas que nos pasan. Allí es donde verdaderamente muchas veces podemos ver con más claridad, donde cuando hay un corazón que le busca y que levanta la mirada hacia los cielos y dice, Señor, quiero conocerte. Allí es donde muchas veces nuestros ojos son abiertos y podemos ver su poder, podemos ver su compasión, podemos ver su presencia, podemos ver su asistencia, su consuelo para nuestras vidas. Dios no quiere estar lejos de tu vivencia, de tu experiencia. Dios no quiere estar lejos de ese momento difícil que tal vez estás pasando. Quiere estar allí para que le puedas ver, para que le puedas contemplar. ¿Saben por qué no podemos ver a Dios cuando nos creemos capaces? No podemos ver a Dios cuando nos creemos autosuficientes. Cuando no podemos ver a Dios cuando creemos que podemos resolver las cosas por nuestras propias capacidades. No podemos ver de ninguna manera a Dios cuando intentamos por nuestros recursos resolver nuestros problemas y lo dejamos a Él al lado. Cuando no oímos, no escuchamos lo que Dios habla a nuestro corazón. Y yo veo en este David a un hombre que atravesó las alturas y atravesó los lugares más profundos por causa del pecado, de esta inclinación natural a hacer lo malo. Pero había un corazón que temía a Dios, había un corazón que buscaba a Dios. Hubo un corazón que entendía quién era su Dios y por eso podía expresar, Jehová es mi pastor. Y lo podemos ver a lo largo de su vida. Podemos ver que esto no quedó en simples palabras, sino que fue una realidad. Fue una realidad, fue una experiencia. Por eso no hablamos de religión, hablamos de conocer al único que vive, hablamos de conocer al Dios eterno, hablamos de conocer al que es todopoderoso. Hablamos de conocer al Dios creador de los cielos, aún de lo que no vemos. Hablamos de conocer a este Dios, el Dios eterno, que es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Porque si no le conocemos a Él, viviremos solamente una religiosidad. Viviremos ritos, costumbres, pero sin disfrutar esa relación íntima, genuina y verdadera que el Señor, este Dios eterno, quiere restablecer con cada uno de nosotros, ¿no? Por eso hay algo precioso. Primero dice Jehová, Jehová, este Dios eterno. Fíjense cómo continúa. Dice, es mí. Es mí. Esto involucra mucho. Eso tiene mucho que ver. Primero nos ubica y nos posiciona en un lugar maravilloso, ¿no? Qué bueno es tener esta certeza como hijos de Dios, hijas de Dios, que podamos decir, Jehová es este Dios eterno, este Dios soberano, este Dios creador, con todo lo que implica poder decir esta gran verdad, es mí.
es mí. Queridos hermanos, bien decía Daniel, a veces hay circunstancias que pasan, pero comenzamos a confiar en el hombre, dudamos, borramos con nuestro codo lo que escribe nuestra mano, borramos con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestra forma de vivir lo que profesan nuestros labios, ¿no? Porque eso que profesan nuestros labios no ha llegado a nuestra mente y no ha bajado al corazón. Cuando lo que profesan nuestros labios, que es una verdad, podemos decir Dios te amo, ¿sí? Eso tiene que llegar a nuestro corazón, a nuestra mente, y tiene que bajar al corazón, para que sea una realidad. ¿Se acuerdan que el otro día, antes de Navidad, mencionábamos que estamos como en un ring, ¿no? Donde constantemente subimos como por decir, un pugilista quiere dar el mejor golpe, pero muchas veces salimos a la calle y ya nos dan el mejor golpe, a nosotros, ¿no? Quedó atrás ese Dios eterno, ese Dios soberano, ese Dios que todo lo puede, ese Dios que tiene control de todas las circunstancias, ese Dios maravilloso, ese Jehová, grande y temible, quedó afuera, quedó allá. Muchas veces no alcanzamos a dar un paso en este mundo cuando dejamos de mirarlo a Él, dejamos de descansar en Él, dejamos de confiar en Él, dejamos de entender que nosotros acá no somos nada y que somos parte solamente de sus planes, de sus propósitos, ¿no? Y pareciera que nuestras palabras, lo que uno sabe, lo que uno entiende, lo que uno no entiende, es más fuerte, es más valedero que lo que puede hacer Dios. De ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Por eso vemos en este David a alguien que puede comenzar de la mejor manera. Jehová. No comienza con palabras, con adulaciones vanas y pasajeras. No comienza con cosas que solamente se las lleva el viento, sino comienza con una gran verdad. ¿Quién es mi Dios? ¿Quién es mi Dios? Jehová, este Dios único, eterno, poderoso, soberano. Y dice, es mí, soy parte de su rebaño, es mí. Nos ubica en el lugar correcto, nos ubica en ese lugar maravilloso. Qué precioso es que podamos tener la certeza, querido hermano, hermana querida, que tal vez este concepto de quién es nuestro Dios lo tengamos en claro, ¿no? Es mí, es mí, es mío, es mío, ¿no? Y esto tiene mucho significado para nuestra vida. Estoy bajo su cuidado, Estoy diciendo que ese Dios eterno, ese soberano, ¿sí?, que es mi pastor, pero es mi pastor, me estoy haciendo propio, estoy haciendo personal. A veces vemos en tantas personas cómo obra el Señor y muchas veces quedamos allí asombrados y deseando vivir esa realidad de otros. Bueno, el único limitante para vivir esa realidad somos nosotros mismos. El único estorbo para vivir esa realidad somos nosotros mismos, en nuestra incredulidad. Es no entender quién es nuestro Dios. Es no responder a esa pregunta, ¿has sabido, has conocido quién es el Dios eterno? Por eso dice David, es mi pastor. Por eso, si no entendemos y Él no es nuestro pastor con todas sus letras y todo lo que implica, será ese hermoso cuadrito que muchas veces pegamos en la pared, será ese hermoso texto que muchas veces regalamos, que lo tenemos en un almanaque, que lo tenemos en un cuadro, que lo tenemos de fondo de pantalla, pero que estamos tan lejos de entender lo que implica que Jehová sea mi pastor, ¿no? Jehová sea mi pastor. Esto también nos lleva a una responsabilidad, Esto nos lleva a una obligación, ¿no? Sabemos que no podemos ser independientes
y seguir nuestro propio camino si queremos que Él sea nuestro pastor, ¿no? Él debe ser tener el control. Él es el que tiene el cuidado, Él que sabe, es el que entiende mi condición, mi situación. Es el que verdaderamente puede ver más allá. Qué maravilloso es ver a este pastor que ve más allá, ¿no? Donde está el pasto, donde está el peligro, donde está el agua, donde está el redil, no pierde de vista ese lugar seguro. Eso lo sabe el pastor. ¿Qué dice Hebreos 13:20? Hebreos 13:20, precioso texto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, dice, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Fíjense lo que dice Dios aquí. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Acá comenzamos a contemplar a este maravilloso pastor, ¿no? Este pastor que vino con un objetivo, con una tarea, una encomendación de parte de Dios. Fíjense, vamos a ver rápidamente. Vamos a ver, conozco mis ovejas y las mías me conocen. El pastor conoce. El pastor conoce a sus ovejas. Somos conocidos. Esto implica tanto en nuestra vida. Qué bueno es, querido, que podamos entender la importancia de que Él nos conozca. No hay necesidad que le cuentes tu problema, para que Él se entere, ¿no? Para que Él lo conozca, para que Él lo sepa. La necesidad es nuestra de poder abrir nuestro corazón, de dejar nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia a un lado y decirle, Señor, es esto lo que me pasa. Él conoce. Conoce que Él es tuyo y que tú eres de Él. Él conoce cada circunstancia de nuestra vida, porque es el buen pastor, el gran pastor de las ovejas. Allí un poquito antes dice Juan 10, versículos 3 y 4. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. El pastor busca siempre tener una relación, una intimidad. Él conoce, busca una relación, una intimidad con nuestras vidas, Se relaciona con sus ovejas. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, decía el Señor estaba allí, Jesucristo, dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, ¿no? Él quiere, el pastor ama a sus ovejas y quiere tener una relación, una intimidad, porque conoce, porque ve la condición de esas ovejas, dispersas, desamparadas. Qué triste es para la oveja que no tiene un pastor. Qué difícil es para su vida cuando una oveja está sola, desamparada, ¿no? No tiene a ese pastor, no tiene en quién descansar, no tiene en quién confiar. Me imagino la desorientación, ¿no? Para una oveja que no pertenece a un redil, ¿no? Pero acá vemos a este Jesús que ve, que tiene compasión por ellas porque estaban desamparadas y dispersas. El Señor no se queda de brazos cruzados, ¿no? No se queda de brazos cruzados. Juan 10:10. El ladrón, dice, el enemigo, Satanás, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿no? Qué maravilloso es el deseo de este pastor. El Señor verdaderamente quiere cuidarnos, guardarnos, y dice que Él ha venido para que tengamos vida y una vida en abundancia, ¿no? Sabemos que no solamente no estamos hablando de algo material, económico, hay cosas que implican abundancia que van mucho más allá, ¿no?
mucho más allá de lo que tenemos, de lo que poseemos, ¿no? Siempre, a veces trabajamos por obtener tantas cosas, materiales, económicas, pero tal vez estamos caminando como vagabundos, como desamparados. No estamos experimentando la abundancia que Dios, este buen pastor, quiere darle a sus hijos. Es una abundancia que va más allá, que satisface el alma. Es la abundancia que llena, que realmente trae plenitud al alma del corazón. Por eso que el dinero no soluciona todos los problemas, lo material no soluciona todos los problemas, la salud no soluciona todos los problemas. A veces vemos gente que le falta salud y es tan gozosa, se encuentra tan satisfecha en su vida y no tiene salud, ¿no? Y quizás nuestros objetivos están allí un poquito distorsionados, ¿no? Quiera Dios que podamos encontrarnos con ese pastor que provee abundancia verdadera, genuina, eterna para el alma y para nuestra vida. Ahí el versículo 11, de 10:11, yo soy el buen pastor, dice el Señor, el buen pastor su vida da por las ovejas. No sé si alguna vez te has puesto a pensar lo que es tener a alguien que esté dispuesto a dar su vida por ti. Lo que es tener a alguien que esté dispuesto a dar su vida por ti. Bueno, Él ya lo hizo hace más de 2000 años allí en la cruz. El Hijo de Dios vino a este mundo con un propósito y un objetivo de ser esa ofrenda aceptable delante de Dios. ¿Por qué una ofrenda? Porque Dios dice que la paga del pecado es muerte. Como hablamos en un principio, nuestra vida no nacemos siendo buenos, nacemos siendo pecadores, inclinados a lo malo, a una realidad de la cual no podemos escapar. Miren si acá hubiera un televisor que pudiera expresar todo lo que estamos pensando en este momento. No queda nadie acá. Nuestra mente es tremenda. Nuestro corazón es tremendo. ¿Entienden? No podemos echar la culpa a unos a otros. Es porque este cuerpo, esta carne, está caída, ¿no? Rechazó esa relación, esa intimidad con su Creador, y se volcó al pecado. Y es algo que se ha pasado de generación en generación. Y por eso decimos que nadie le enseña a ser malo a un bebé, ¿no? A un niño, a ser un desobediente. Es nuestra inclinación. Pero Dios quiere restablecer esa comunión. Dios quiere restablecer lo caído. Y por eso dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Qué precioso es entender esto, como David. Jehová es mi pastor, mi pastor. Ese que conoce, ese que se relaciona, ese que ama, ese que alimenta y cuida, ese pastor que se sacrifica por sus ovejas. Por sus ovejas. Y saben que dentro del redil no todas las ovejas son iguales. Hay algunas más gorditas, una más flaquita, hay algunas más dóciles, otra más desobediente, hay una de un color, otra de otro color. ¿Saben qué me llevaba a pensar? Que bueno es Dios. ¿Saben que Él se pone en la puerta y no mira quién está adentro? Lo importante es que estén adentro. Lo importante es que estén adentro de ese redil. Y qué bueno es que ese mismo pastor da su vida por todas sus ovejas, ¿no? Da su vida por todas sus ovejas. Todas son valiosas para Él. A todas Él ama. A todas Él quiere conocer, quiere relacionarse, quiere alimentarlas y cuidarlas. Y por todas está dispuesto a dar su vida. Por todas está dispuesto a dar su vida. Efesios 2, versículo 4 y 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice, hay una realidad, hay un mensaje que es claro en la Biblia. La Biblia no deja pasar por alto porque es la mirada de Dios, un Dios santo, un Dios que aborrece el pecado, pero que puso y propuso y diseñó una solución desde el principio.
Era necesario que un justo muriera por los injustos. Era necesario que alguien sin pecado pagara la deuda. Pagara la deuda por causa del pecador. Y por eso la Escritura dice que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente por Cristo. No es algo que podamos lograr por nuestra fuerza, por nuestra capacidad, por nuestros recursos. Porque todos somos incapaces de poder encontrar gracia delante de Dios por causa de nuestra propia vida, porque somos pecadores. Pero allí vino Cristo, ahí vino la gracia de Dios, esto que es un regalo, y un regalo no se le da al que se lo merece, ¿no es cierto? Un premio se da al que se lo merece. El cristiano tendrá premio también, galardón, habla la Escritura, pero ¿saben qué? La salvación es por gracia. La salvación es un regalo de Dios, porque ninguno de nosotros es apto, ninguno de nosotros está en condiciones de poder ser merecedor de este regalo tan maravilloso que es la salvación, que es el perdón de pecados, que es la esperanza eterna, que solamente viene a través de Jesucristo, ¿no? A través de Jesucristo. Por eso, solo por gracia, solo es un regalo, Y cuando allí viene, Él nos busca. Dice la Escritura que Él busca a la oveja. Que Él no retarda su promesa, es paciente. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice la Escritura que los que creen en el Hijo de Dios, esos tienen la vida. Pero saben que usa una palabra allí que se ve reflejada en muchas partes de la Escritura. Dice rehusar. Pero el que rehúsa, el que no considera esta gran verdad, ni tiene en consideración a este que quiere ser tu pastor, dice, no tiene la vida. No tiene la vida, no hay grises. Por eso es una decisión, es por convicción. Por eso, querido amigo que nos visitas en esta mañana, no podemos decirte que hay tiempo, porque no sabemos, no somos conocedores ni siquiera de lo que va a suceder dentro de un segundo. Pero sí sabemos lo que sucederá en una eternidad, que habrá una eternidad con Dios y habrá una eternidad sin Dios. Habrá una eternidad con Dios para todos aquellos que creen y habrá una eternidad sin Dios para aquellos que rehúsan. Cada vez que tus oídos escuchan la palabra de Dios, cada vez que esta palabra llega a tu mente y llega a tu corazón, es la oportunidad que Dios te está dando para que no rehuses, sino que creas. Creas en lo que Cristo ha hecho. Creas en lo que Jesucristo vino a hacer allí en la cruz, esa obra única, sin igual, en donde el justo murió por los pecadores, en donde el sin pecado, Jesucristo, se apropió de todos los pecados, cargó con todos los pecados, con los tuyos y los míos, de todo este mundo, pasado, presente y futuro, los llevó allí como ofrenda, los cargó sobre su cuerpo y entregó su vida. Era necesario que haya derramamiento de sangre, es necesario que alguien muriese, y eso lo hizo Cristo, porque el buen pastor su vida está dispuesto a dar por sus ovejas, y la dio, la entregó allí en la cruz. Y dice la Escritura que al tercer día Él resucitó, y hoy está vivo, y es el Dios eterno, es el Dios soberano, es el Dios creador, es el buen pastor que te busca, es el buen pastor que te habla, es el buen pastor que quiere restablecer esa relación contigo. Ese buen pastor que quiere que verdaderamente entiendas, comprendas y puedas vivir día a día como David. Jehová es mi pastor. Entendiendo quién es Él, que es una relación, que es una intimidad, y que ya no estoy aquí para ser una persona independiente y escoger mis caminos, sino allí estar bajo el cuidado de este buen pastor. Perfecto, maravilloso, maravilloso. Isaías 58, versículo 11. Dice, Jehová te pastoreará siempre. Jehová te pastoreará siempre. El pastor no se olvida de sus ovejas. Yo no sé cómo estás hoy
Dios sí lo sabe. Tal vez te has apartado del Señor, lo conoces, tal vez tu vida no está a la altura del Evangelio. Hay errores, hay caídas, pero allí está este buen pastor, que es fiel a su palabra, que es fiel a lo que ha prometido. Y Él ha prometido pastorearte siempre. Es el pastor que no se olvida de sus ovejas, es el pastor que está dispuesto a cuidar, a guiar, a vendar, y que sigue estando dispuesto a dar tu vida. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Nunca faltarán. Jeremías 31:25, ya terminamos. Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Qué bueno es encontrarnos con este pastor que puede saciar, satisfacer. Y quiera Dios que en esta mañana puedas reflexionar en lo que Cristo ha hecho en la cruz por tu vida y no quieras estar más separado de Él. Y puedas apropiarte de aquel que puede perdonar tus pecados. Puedes apropiarte de aquel que puede saciar tu alma. Puedes apropiarte de aquel que verdaderamente puede pastorearte, puede guiarte, puede alimentarte. Es Jesús. Es Jesús. Dice 1 Pedro 2:7, Él es precioso. Él es precioso. Queridos hermanos, podamos como volver a este Salmo 23 y Dios nos ayude a que con todas sus letras, con todo entendimiento, podamos decir Jehová es mi pastor. Terminando este año y comenzando un año nuevo, un 2025, podamos comenzar diciendo y expresando esta gran verdad. Jehová es mi pastor. Y puedas encontrar en Él todo lo que tu alma necesita. Puedas encontrar en Él lo que verdaderamente tu alma necesita. Puedas someterte a Él, entendiendo de que no estamos aquí para llevar el control de nuestra vida, es Él. Es Él que quiere relacionarse con nosotros, que quiere guiarnos, que quiere cuidarnos, que quiere corregirnos, que quiere indicarnos el mejor camino. Ese es nuestro pastor, ese es el Dios al cual adoramos, al cual queremos conocer. Y si aún no tienes a Cristo en tu corazón como tu Salvador, lo que hemos compartido pueda llevarte a la reflexión. No es una decisión emocional, No es una decisión porque me están viendo. No, Dios es el único que ve tu corazón. Tal vez ha venido muchas veces y aún Jesucristo no es tu pastor. Tal vez has escuchado y conoces mucho de la Biblia, pero aún Cristo no es tu pastor. Puede ser la oportunidad en esta mañana para que solo con Él puedas abrir tu corazón y entender esta gran verdad. Y puedas hacer a Jesucristo tu pastor. Puedas hacer a Jesucristo tu Salvador. Aquel que tiene poder y autoridad para perdonar tus pecados. Para perdonar tus pecados. Y darte esta esperanza que solo los hijos de Dios tenemos. Seguridad plena y absoluta de que nada ni nadie nos puede separar las manos del Señor, de nuestro Dios, de nuestro Padre, y que nos espera una eternidad allí en los cielos. ¿Sí? Vamos a terminar orando, dando gracias al Señor por su palabra, y que podamos atesorar esta palabra en nuestro corazón y podamos disfrutar a nuestro Dios. Querido hermano, disfruta al Señor. A veces, como hablamos, hay tristeza y se manifiesta en nuestra vida, hay preocupaciones. ¿Qué pasa? Que no estamos disfrutando a este Jehová. ¿Qué pasa? Que no estamos viviendo a este Jehová, este Dios vivo, a este Dios soberano, a este Dios creador, este Dios que todo lo puede. ¿Qué hay que aún no hemos soltado en nuestra vida? Tal vez nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia, nuestra claridad del ver las cosas, y no le estamos dando lugar a este buen pastor, para que sea Él el que guíe, cuide, vende, sane, sacie nuestra vida. Padre amado, te damos gracias por tu palabra nuevamente. Gracias, oh Dios, porque
Tú hablas a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque delante de ti quedamos desnudos, descubiertos. Cada intención, cada pensamiento, la realidad de nuestra vida, todo queda expuesto delante de ti. Pero vemos a un Dios justo, pero también un Dios lleno de misericordia y de compasión para con nuestra vida. Oh Señor, gracias por tu paciencia. Gracias, oh Dios, porque tu gracia, tu fidelidad se hace efectiva diariamente con nuestra vida y nos permites volver a ti, oh Dios. Como ese hijo pródigo que tuvo que comer las algarrobas de los cerdos hasta que volvió en sí, recapacitó, pensó en lo que había dejado, en lo que había abandonado y volvió a los brazos de su Padre. Sea la oportunidad también esta mañana para que alguien pueda volver a los brazos del Padre, para que pueda recomponer su intimidad, su relación con este gran pastor. Y Señor, podamos disfrutar plenamente, aún en la adversidad, aún en la situación más difícil, poder disfrutar a Cristo, tenerlo a Él como aquel que es precioso, incomparable valor para nuestras vidas, y en el cual encontramos todo lo que verdaderamente nuestra alma necesita. Te alabamos y te damos gracias, oh Dios eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.